Muy buenas tardes, querida iglesia. Buenas tardes. Esto va para otros países, ¿no es cierto? Muy buenos días. Dios les bendiga mucho. Puede tomar su lugar. Qué bendición poder estar en la casa del Señor en esta preciosa mañana. Quiero decirle que estamos honrados con mi querida esposa, mi familia, de que puedan invitarnos a ser parte de la administración de la palabra de Dios en este lugar. Son una familia preciosa. Quiero que sepan que son una bendición para nosotros. Les traigo saludos de la iglesia aquí de Boedo. ¿Cuántos conocen la iglesia de Boedo allá? Muy bien. Aquí me acompaña discípulo, siervo del Señor Hugo Duarte. Quisiera agradecerle, expresarle mi gratitud sincera de todo corazón. Su familia ha abrazado la iglesia de Visión Vida, ha abrazado a... Bueno, tengo una gran familia y atrás está mi querido hijo Nicolás, mi nuera, Luciana, mi pequeño nieto Imanol. Así que gracias por abrazar y por darle un lugar tan importante a los chicos aquí. Soy agradecido a Visión Vida por esta gracia que ha tenido con mi familia, en verdad. Y quiero un aplauso a Dios por la familia de la iglesia. La iglesia es el mejor lugar. No hay otro lugar mejor que la iglesia. Y si me querés ayudar a ministrar la palabra de Dios, mirarle al lado y decirle, estás en un buen lugar, decirle. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Está listo para la palabra de Dios? Miren, en esta mañana estuve pidiéndole al Señor que pueda ministrarme para ustedes una porción de la Escritura. Saludamos, entiendo que está transmitiendo a los hogares de Visión Vida, a los que no están aquí. Así que un saludo fraterno desde este lugar a todos los que están en casa viendo la transmisión en vivo. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 3. El libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, un investigador profundo de las Escrituras, de los Hechos, que vivieron allí los que caminaron con Jesús. Y él está registrando cuidadosamente. ¿Sí? Él escribe el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas escribe su Evangelio y escribe también el libro de los Hechos. Y en esta ocasión él está dejándonos un registro de un evento poderoso, milagroso, que pasó allí en las tierras de Galilea, Jerusalén, Copernaum y todos los lugares donde nuestro amado Cristo pisó sus pies la tierra. Y lo que narra el libro de los Hechos, si usted tiene su Biblia ahí, la Reina Valera generalmente tiene un título. ¿Qué dice el título de su Biblia? Libro de los Hechos ¿de qué? Al principio de la portada. Libro de los Hechos, los apóstoles, dice, ¿verdad? ¿Dice así? Pero creo que lo más acertado sería Libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Por eso quisiera que me acompañe a través de la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Así ocurre algo extraordinario. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesucristo llega a una vida? Algo extraordinario sucede. Hechos capítulo 3, a partir del versículo 13, la palabra de Dios, si tiene allí, me acompaña en la lectura bíblica. Dice la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Contexto de la historia: un paralítico allí pidiendo limosnas, pasa Jesús y hace un milagro. Los religiosos, los fariseos de la época, cuestionan el milagro por cosas de la religión de ellos nada más, por sus leyes, por sus ordenanzas. Y el apóstol Pedro está aquí ministrándoles esta porción de la Escritura que le acabo de compartir. ¿Sabe que recientemente un amigo me comentó que le invitaron al cine a ver una película? Y él dice, una película, me dijeron que era buenísima, una crítica preciosa. Fui con mucha expectativa y cuando, no sé, la película duraba 2 horas 40. Esas películas largas, ¿viste? Que no terminan más. Pero esa película se hizo aburrida, se hizo lenta, se hizo tediosa. Y este muchacho me decía, estaba a punto de irme del cine. Quería que me reembolsen el dinero del ticket. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, no entendía mucho la trama. Había muchos enredos, vericuetos por ahí, no sabía cómo iba a terminar la cosa. Así que digo, tomé las llaves del auto en la mano literalmente, me dice, y me estaba por ir. Digo, voy a esperar un cachito más a ver si pasa algo. Faltando pocos minutos para que termine la película, algo pasó, algo sucedió, algo que cambió completamente el contexto de lo que venía pasando. Y de repente, de querer irme, me decía, quise volver a verla para estar atento a esos detalles, a esas que me parecían aburridas y tediosas. Y lo que vi al final, casi al final, no lo sabía al principio, tampoco lo sabía en el medio. Pero lo que pasó al final le dio sentido a lo que había pasado al principio y a lo que había pasado. Qué bueno que sería si nosotros pudiéramos tener o saber qué va a pasar al final, ¿no es cierto? Para entender lo que vivimos hoy en tiempo real. Estaría bueno, ¿no? Tener una visión de la vida, no sé si, una visión de la vida, de cómo termina la cosa, para poder entender lo que estamos viviendo hoy en tiempo real. Yo quiero hablarles en esta preciosa mañana de que algo puede pasar y que todavía no lo hayamos visto no significa que no va a suceder. Algo puede pasar que lo cambie todo. Decile al que está al lado tuyo, algo puede pasar que lo va a cambiar todo. Bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia tenemos no solamente la bendición de ser parte del cuerpo, sino la responsabilidad de alumbrar la tierra. La Escritura nos pone en un lugar alto diciendo, la iglesia es la luz, la iglesia es la sal, la iglesia es el último bastión que se enfrenta al mal. Y si el mal no fluye con más, autoridad o poder, es porque la iglesia está en la tierra. Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ¿qué? 3 cosas. Primero, de creerle a Dios. Segundo, de perseverar. Y tercero, de tener la revelación más alta que podamos tener de la palabra de Dios. Por eso en esta mañana quiero darle 3 claves, si pudiéramos decir, para poder hacer estas cosas que le mencioné recién. Y por sobre todo, alcanzar y llegar al fin. La Escritura dice, el que persevera hasta el fin, ese será levantado. ¿Dice así? Primero, no pierda de vista el texto ahí en Hechos 3. Primero, entender que tu historia no es tu historia. ¿Cuántos tienen una historia para contar? Si dice, ay hermano, si le contara. ¿Cuántos tienen una historia, no? ¿Cuántos han vivido cosas? Los demás que están... No tiene historias, ¿verdad? Y la historia cambió luego de conocer a Jesús. ¿A cuántos le cambió un poquito la historia? ¿Verdad que sí? Pero para empezar debemos entender que tu historia, mi historia, no es tu historia en sí. El paralítico nos representa a nosotros en muchos casos. Un paralítico, un lisiado, es una persona rota, es una persona con necesidades,
es una persona que para la gente, para el sistema está mal, no encaja, sin familia, sin esperanza, como más o menos vinimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, personas que no tienen resultados a pesar de que intentan, gente básicamente, como dice la Escritura, sin esperanza y sin Dios. Es más o menos la figura, muchas gracias hermana, de lo que representa un mendigo, un lisiado. Y cuando la gente está pidiendo explicaciones, el apóstol Pedro, allí en el versículo 13, como que él presiona el botón de rebobinar. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de los cassettes a cinta? ¿Cómo rebobinaba? Lapicera y... ¿no? Bueno, Pedro aprieta el botón de rebobinar y vuelve al principio. Fíjate de dónde arranca para dar explicaciones o argumento de lo que había sucedido. Dice, Pedro presiona el botón de rebobinar hasta el principio de la historia y dice, el Dios de Abraham. Así comienza la explicación de lo que estaba viviendo el paralítico. El Dios de Abraham no comienza desde el paralítico, no comienza desde tu persona, porque tu historia con Dios comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Tu historia está dentro de otra historia. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Dios. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De nosotros o de Dios? ¿La iglesia de quién es? De Dios. ¿Quién es el centro? ¿Yo? ¿Vos? Dios es el centro. Tu historia está dentro de la historia de Dios. Por eso Pedro dice el Dios de Abraham, porque ellos tienen que entender que no es la historia del paralítico, es la historia de Dios. Y al ser así, todo puede cambiar. Prestame atención aquí por un momento. De ser así, alguien a quien todos le pasaban por alto, de repente eres el centro de atención. Algo cambió. Pedro tiene que mostrarles que no es su historia, es su historia, es la historia de Dios. Dios está y es el centro de toda nuestra historia. Por eso, si es toda mi historia, si es toda tu historia, es todo tu drama. Pero si es de Dios, algo puede pasar. Por ejemplo, si hay un problema y el problema lo tiene el otro, yo no cambio porque la iglesia, yo no cambio porque mi familia, yo no cambio porque mis hijos, yo no cambio porque el presidente, ¿no? Siempre el otro tiene la responsabilidad. Si lo tiene el otro, yo no lo puedo cambiar porque está en el otro. Pero si lo puedo reconocer en mí, es otra cosa. Porque hay una sola persona en este planeta a la cual Dios te dio la autoridad y el poder para cambiar. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿A la esposa? ¿Quién dijo la esposa? A nosotros mismos. Exacto. Exacto. Nosotros. Entonces, si es su historia, algo puede cambiar para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hay un libro precioso que le recomiendo. Se llama Una vida con propósito. Lo escribe Rick Warren. Y él ilustra de esta manera. Él dice, Dios te creó con propósito. Hay preguntas existenciales que la gente tiene, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy en la tierra, ¿no es cierto? No sé para qué nací, no sé qué hago acá. Alguien dijo, y le recomiendo, es un paseo muy lindo, barato, tranquilo, caminar por el cementerio, ¿no? No sé si alguna vez alguien fue, pero así como para matar el tiempo nomás. Y ahí me gusta leer lo que dicen algunas lápidas ahí. Pues sí, qué raro este hermano, ¿no? Pero hay cosas muy lindas, gente que le dice a su familia, ¿no? Gracias, abuelo, porque me enseñaste a ser fuerte. Gracias, papá, porque me enseñaste tal o cual cosa, ¿no? Dice, ¿qué te gustaría que digan de vos cuando se te acabe el tiempo? ¿No es cierto? Y pensaba en estas palabras que le comento ahora de este libro, Una vida con propósito. Y él decía, Dios te hizo con propósito.
y la gente no lo encuentra el propósito porque empieza a buscarlo a partir de uno mismo. Y uno debe comenzar a partir de Dios. Es la historia de Dios. Él dice, este hombre que escribe dice, Dios unió a un hombre y a una mujer para formarte. Y vos le llamás padres. Y no importa si tus padres fueron presentes, ausentes, buenos o no tan buenos, proveedores o estuvieron ausentes. Dios necesitó los cromosomas de uno y de otro para formarte porque tiene propósito con tu vida. Bendito sea el Señor. Y esto es sanador, porque se trata de Dios, no se trata de nosotros. Entonces, cuando decimos que no es mi historia, es la historia de Dios, se abre un abanico de posibilidades. Lo segundo que quiero decirte es que debemos aceptar la vida como viene. La vida suma, la vida resta. Hoy los hermanos decían, mientras hablaban de dar a Dios y de ser una iglesia dadivosa, generosa, y el hermano testificaba de la fidelidad de Dios en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. ¿Verdad que hay tiempos buenos y tiempos donde hay tiempo para orar y hay tiempo para alabar a Dios? ¿Sí o no? Entonces la vida tiene sus sumas y sus restas, momentos buenos y momentos de los otros. Debemos estar preparados para ganar y debemos estar preparados para aprender. Porque para eso son los momentos difíciles, para aprender. Porque una vida sin dolor es una vida irreal, no existe. Eso es lo que te proponen las redes sociales. Instagram no es la vida real, solamente muestra la parte ideal de la vida, pero no es la realidad. Es una realidad con retoques, es una máscara. Y cuando esas máscaras entran a la iglesia, es un problema. Se llama hipocresía. Es una palabra griega que usaban los que hacían teatro ambulante en la antigüedad. Una máscara de piedad, de bondad, de santidad. Pero las vidas necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo. ¿Me dice que sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestro recurso para vivir y perseverar y poder entrar a esta realidad de vivir la vida en la historia de Dios? El apóstol Pedro nos enseña en el versículo 16 y nos dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. El paralítico fue levantado por la fe en Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pedro? Tengan fe en Jesús. Y él les dice después, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo. Dice, cambien su forma de pensar. Al final del texto que leímos le dice, por tanto, hermanos, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. Sé que lo hicieron por ignorancia. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse viene de una palabrita que es metanoia, que significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambiar su forma de pensar. En ocasiones uno dice, bueno, vengo a la iglesia y ahora tengo que ser buena gente porque vengo a la iglesia. No, vengo acá a Visión Vida y no voy a andar teniendo un vocabulario vulgar. Entonces uno se cuida de hablar bien, cuidan sus ojos, ¿no? Los varones más que nada, las chicas también, ¿no? ¿Viste? Algunos de esos que tienen ojo vagabundo, ¿viste? Que no se quieren perder nada, ¿no? Es porque viene a la iglesia, hay que ser buena gente. Entonces uno trata de portarse un poco mejor, pero no se trata de eso, no se trata de portarse bien, se trata de cambiar la forma de pensar. Porque si uno solamente cambia la conducta, al poquito va a reincidir. Pero uno cambia su forma de pensar, cambia también la conducta. Por eso cuando la propuesta del apóstol Pedro, replicando el mensaje de Jesús, que era el mismo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado,
Le está diciendo básicamente, cambien su forma de pensar, porque la forma en que piensan ustedes de esa manera no van a poder vivir en el reino de los cielos. No se puede vivir como pensaban antes en un lugar nuevo. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque la forma de pensar que te metió en los problemas no te va a sacar. Hay que cambiar. ¿Se entiende lo que digo más o menos? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso le dice arrepiéntanse, cambien su mente, porque lo que viene es bueno y lo podemos perder. Lo podemos pasar por alto. Ahora yo pregunto, ¿se puede cambiar el pasado? La verdad que lo que pasó, pasó y no hablo de los hechos. Pero si somos sinceros, en ocasiones nosotros mismos cambiamos el pasado cuando lo contamos. ¿Sí o no? Ejemplo, decimos, me echaron del trabajo y encima el patrón es cristiano, un desamorado, un insensible, un incomprensible. Pero no contamos que llegábamos tarde, que no teníamos la mejor actitud, ¿no? Decimos, no sé, me chocaron, me bocharon los que van a la escuela, ¿no? Siempre como que editamos nuestro pasado, omitimos o agregamos cosas, ¿sí o no? ¿Puede ser? ¿No? Uno dice, ¿a cuántos alguna vez tuvo un accidente de tránsito? ¿No? ¿Y qué fue? ¿Qué dijiste? Me chocaron, ¿sí o no? Como que fue el otro, ¿no es cierto? O cuando fue a rendir examen me bocharon. No, todos se sacaron uno, decían. Qué consuelo. Pero cuando uno le sale bien, ¿qué dice? Aprobé. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo fui, ¿no? Como que omitimos y editamos algunas cosas de lo que pasamos. Entonces, cuando el libro de los Hechos nos narra, lo que nos narra es lo que pasó después de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que no se trata del pasado, sino lo que recordamos de él. Présteme atención por un momento. El pasado es el umbral de lo que viene. El pasado, alguien dijo, lo único que vale recordar el pasado, mirando hacia atrás, es la cruz del Calvario. Lo demás es historia y para algunos puede ser un drama y para otros una anécdota, pero no deja de ser algo que sucedió. El pasado, mirándolo así, es lo que construye el porvenir. Miren, en un momento la iglesia misma como que perdió su forma, por allá por el primer siglo, un momento del papado, la Inquisición y tantas cosas que en el nombre de Dios se hacían atrocidades. La iglesia perdió su forma, pero todo ese proceso nos trajo a la iglesia que hoy tenemos aquí. Fue el camino, fue el proceso. Y hay una frase que, no sé, a mí me gusta pensar que se me ocurrió a mí, pero seguramente alguien más la dijo antes. Está prohibido juzgar en el proceso. Hay que esperar. Todavía falta. Hay que tener paciencia. ¿Se acuerda? No sé, el otro día vi un cartel que me inspiró, decía, estamos trabajando para mejorar su vida. Vi una obra y estaba con la calle cortada. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar su vida. Estaría bueno que tengamos un cartel nosotros, ¿no? Decirle que tal, disculpa, Dios está trabajando todavía para mejorarme un poco. ¿No es cierto? Alguien dijo, el pasado no existe. El pasado está muerto y vos estás vivo. El pasado solo existe en nuestra mente. Una mujer en terapia le dice al profesional, tengo recuerdos tristes, no los puedo sacar de mi cabeza y me impiden avanzar. Yo quiero seguir adelante, pero como que estoy estancada en una parte de mi historia. Tengo recuerdos recurrentes de cosas tristes y no puedo salir de ese lugar. Y el profesional le dice, ¿y cuántos años hace que usted recuerda esto? Más de 20, le dice. Y el hombre le dice, ¿y para qué lo recuerda?
¿Y para qué lo recuerda? Aleluya. Porque si miramos el pasado, escuche, con la lente de lo que pasó después, si miramos el pasado con la lente de lo que pasó después, sin duda habrá poderosas lecciones que aprender. Le ilustro esto. Si vemos el drama del paralítico con el lente del milagro que recibirá, su historia cambia. Así como tantos ciegos, leprosos, lisiados, muertos, no sé en qué categoría estás vos, pero aún el drama de la cruz, si lo vemos con el lente de la iglesia hoy, todo cobra sentido. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que lo que estás viviendo es Dios construyendo en tu vida. Dios está construyendo en tu vida. Dios está construyendo y edificando en tu vida. Todo va a cobrar sentido. Ahora, yo quiero animarte en esta preciosa mañana, porque sin duda hay momentos donde no sabemos lo que va a pasar. Hablaba con un hermano y me decía, me tengo que ir a fin de mes porque estoy alquilando y me piden la casa y no sé lo que va a pasar, no tengo a dónde ir. Voy a alquilar y me piden un montón de dinero para contrato y tantas cosas y no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, me decía, no sé qué va a pasar. Y eran sus palabras. Hay momentos en que uno no sabe lo que va a pasar. Y si hay alguien a punto aquí, en este lugar, si hay alguien que está a punto de decir, como mi amigo del cine que está con la llave del auto en la mano y dice, no sé lo que va a pasar, y está a punto de abandonar o de dejar, bendito sea el Señor. Si hay alguien que está simplemente teniendo pensamientos recurrentes, decir, nada me sale bien, no puedo terminar las cosas, una y otra vez empecé y no puedo terminar, siempre dejo todo por la mitad. Es para vos esta palabra, a vos te hablo en esta mañana, porque necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer en Jesús, vivir por la fe en su nombre. Me imagino este paralítico sin esperanza. No sé cuántas veces habrá pasado Jesús por ahí. Recuerda, ¿no? El hombre que sentaba en la puerta del templo. ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús por ahí? Y este sentado ahí pidiendo limosnas. Y tal vez la expectativa de que, bueno, ahora me va a orar o me va a tocar. Y Jesús le pasaba por al lado. Pero llegó el día, llegó la hora, llegó el momento. Y algo cambió en la historia de este hombre. Ahora, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 7, que nosotros por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. ¿Puede repetir estas palabras? Yo camino por fe, diga, y no por vista. Bendito sea el Señor. Entonces quiere decir que aunque no vea algo en mi vida todavía, algo puede pasar, ¿sí o no? Algo puede pasar. Mis hijos pueden volver, mi vida puede ser consagrada, mi negocio puede prosperar, mi vida puede cambiar. Siempre lo uso de ejemplo, es que no me canso de ver el testimonio. Porque mire, cuando empieza un milagro en Dios, el milagro no termina, sigue, va creciendo, más y más y más. Nosotros llegamos a Cristo con el deseo y en anhelo de que Dios hiciera un milagro en Nico. Y Dios no solamente restaura su salud, sino que le da familia, una preciosa esposa, un hijo maravilloso. Y el milagro sigue, no para. Dios no para. Aunque vos pares, Dios no para. Aunque vos pares, Dios no para. Decile y animalo que decile, aunque vos pares, Dios no para. Pero poné cara de profeta y decile, aunque Dios pare, aunque vos pares, Dios no para. Y esto es todo lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Y si miramos a Jesús, viste que hay canciones que dicen, Señor, si te tengo a vos, tengo todo. Él no es todo, Él es lo único. Necesitamos a Dios por el simple hecho de que somos de Dios. Y cuando queremos vivir nuestra propia historia a nuestra manera, sin entender que somos parte de la historia de Dios,
nuestra vida queda por la mitad. Me gusta mucho el pastor Pedro, pastor principal de la iglesia del Puente. Él dice: Dios quiere exclusividad con vos. ¿Qué quiere Dios? Exclusividad. Te quiere para Él. No quiere compartirte con el mundo. A veces uno anda buscando. Busco la bendición, busco la provisión. Y cuando vos te encontrás con Jesús, se acaba la búsqueda. Porque antes la gente hacía cosas para que Dios le dé cosas. ¿Se acuerda? Deuteronomio 28 dice: si haces estas cosas, si te portás bien, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y 29 dice: si no haces estas cosas y te portás mal, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¿Cierto? Pero después vino Jesús. Y en Jesús está la bendición, la provisión, la salud, la victoria, la libertad. No hay que buscar nada de eso. Somos personas completas en Cristo. ¿Qué es lo que necesitas? Alguien diga conmigo: necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Bendito sea el Señor. Porque aunque no viste la última escena de tu vida, ¿podés creer que Dios sabe lo que viene para vos? ¿Podés creer que Él sabe lo que viene para vos? ¿Podés confiar en Él? Te pido que confíes en Él, que no abandones, que no te rindas, que sigas. Mira, Jesús le dice a Pedro, le dice: en 3 días voy a resucitar. ¿Por qué le dice esto? Le dijo esto para que no se desespere cuando no lo vea, cuando no sepa lo que va a venir, cuando todo lo que él tenía la esperanza de repente lo vea colgado de un madero. Y Jesús le da un avant premier, un adelanto exclusivo de lo que viene. Le dice: en 3 días voy a resucitar. Y se lo dice para que no se rinda. Por eso quiero animarte, querida iglesia, en esta mañana. No te rindas ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años. Seguí adelante. Seguí adelante. Tenés que seguir adelante, porque Dios te va a sostener con su espíritu. Y acá se pone bueno y termino con esto. Lo tercero, para alcanzar lo de Dios, lo que está delante, sin quedarse en el camino, es permitir que el Espíritu Santo obre en mí. La Biblia nos muestra 2 Pedros. Uno, el Pedro antes del Espíritu. Y otro, después del Espíritu. El Pedro de antes del libro de los Hechos, ¿cómo era? Él no lo dejaba hablar a Jesús. Le terminaba la frase, decían: no, me van a negar. No, yo no te voy a negar, yo te voy a morir por vos, ¿no? Un Pedro impulsivo, un Pedro que siempre levantaba la mano, siempre estaba metiendo un bocadillo, ¿no es cierto? Una persona muy, ¿cómo se dice? Saca la espada, corta orejas, ¿no? Así era Pedro, ¿no? Yo lo hago, déjame a mí. No dejaba hacer nada a los otros discípulos. Estaba ahí siempre, el primero que todos. ¿Y cómo le salía? Apártate de mí, Satanás, y no sé todo lo que le dijo Jesús. Y siempre lo negó, le cantó el gallo, le pasó de todo, pobre Pedro. Buen intencionado el hermano, pero sin el Espíritu. Y después está el otro, Pedro después del Espíritu. Predica ante una multitud, se convierte en 3.000 personas, sana un paralítico, la sombra pasa y hace cosas extraordinarias. Me gusta decir el Pedro AE y Pedro DE. Pedro ante el Espíritu, Pedro después del Espíritu. Y ahí está el Pedro que tiene una vida de tropiezos, tropieza y tropieza y tropieza. Y esa es una de las causas con la que podemos evitar alcanzar lo de Dios. Es una de las causas por las cuales no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, los tropiezos. Y es muy raro, hermano, ver cómo a veces tropezamos. Generalmente uno tropieza ¿con qué? Con cosas que tiene adelante. Pero lo extraño es cuando uno tropieza con cosas que tiene atrás. Con recuerdos de fracasos, con historias que se repiten, con más de lo mismo. Te hago un pequeño paréntesis. Romanos 6 nos dice que en Cristo tenemos una propuesta de una vida nueva. La vida nueva, querida iglesia, cuando Dios habla de algo nuevo, no es como si nosotros dijéramos algo nuevo.
Cuando nos referimos nosotros a algo nuevo, decimos algo que conozco pero sin usar. Un celular nuevo, una cartera nueva, zapatos nuevos. Pero cuando Dios propone algo nuevo, es algo que yo no conozco. Es nuevo, es novedoso. Por eso si la vida que estás viviendo en Cristo está reproduciendo conductas de tu vida antes del Espíritu, no es nuevo. Cuando vos ves que es más de lo mismo, ¿se acuerda la mujer de Juan 4? 5 maridos. ¿Cuántos leyeron la historia ahí? 5 maridos. Y tenía otro. Eran 5 fracasos o 5 maneras de encarar la vida pensando igual. Creyendo que haciendo las cosas mal, en algún momento, por esas cosas de la suerte, van a salir bien. No va a pasar. Va a volver a repetirse la historia. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Esa manía a veces se convierte en un oficio, una profesión. ¿Hay algún profesional acá que mete el pie en el pozo, en el mismo pozo todas las veces? ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? Pasa a veces que uno se vuelve, se cae siempre ahí, siempre. Caete más allá, hermano. Siempre en el mismo lugar, siempre el mismo pecado, siempre la misma tentación, siempre, ¿por qué no? ¿Para qué hablé? Dijo uno. Si ya sabe que a veces la lengua es más rápida que el cerebro. Necesitamos conocernos y aprender de nuestros errores. Si miramos atrás y permitimos que el pasado frustre nuestros intentos por alcanzarlo de adelante, la iglesia está en problemas. Pero si determinás a comprender que Dios es el Señor de tu historia, te volvés peligrosa para el infierno, para el mal, porque nada te va a poder parar. Pero vos ves a Pedro en una situación y en otra, decís, son 2 personas distintas, pero no, es el mismo. Antes del Espíritu y después del Espíritu. Alguien pueda decir conmigo, hoy comienza mi versión DE, después del Espíritu. ¿Sí? Termino. Un señor llamado Albert Einstein, seguramente escuchó de él. Cuando era niño, llega de la escuela con una notita para su mamá. La mamá lee la nota y se pone a llorar. Einstein le dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué llorás? Y la madre le dice, lloro de alegría, porque la maestra me manda una nota y me dice que vos sos una persona extraordinaria, que sos extremadamente inteligente, que sos tan inteligente que ella no te puede enseñar. Así que de ahora en adelante yo te voy a enseñar. Mamá va a ser tu maestra. Así que Einstein de ese día no fue más a la escuela y su mamá comenzó a enseñarle todas las cosas. A los 8 años leía física como si fuera el científico más avesado. Se comió todos los libros habidos y por haber. Su mamá se ocupó de instruirlo. Cuando él ya es grande, su mamá parte a la presencia de Dios y él, guardando sus cosas, encuentra la carta que ese día llevó de la escuela. Y la carta, él la agarra, la lee, y esta vez es él el que llora. Porque la carta decía, señora, Einstein es un retrasado, no se adapta a las clases, no puede estar un minuto quieto. La verdad, es imposible convivir con él en el salón. Decidimos con los directivos de la escuela que no venga más, que se quede en su casa. Tremendo, ¿no? Por eso quiero decirte, no le pongas y no te pongas etiquetas, porque vos sos más de lo que te pasa. Vos sos más que tu historia. Vos no sos lo que te sucede. Vos sos más grande de lo que te está pasando. No sos lo que te sucede. Sos más grande de lo que te está pasando. Tenés que tener una mirada compasiva de tu vida. Tenés que tener una mirada compasiva sobre los demás. Ser paciente, saber esperar para aprender a ver lo que viene.
Ya voy terminando, un minuto más. Por eso debemos caminar con fe. Escucha esto. Debemos caminar con fe. Y cuando digo debemos, no hablo de sentir, no hablo de tener ganas, es una responsabilidad. Debemos caminar con fe para poder ver más allá de las circunstancias, porque Dios te ama muy a pesar de vos. En ocasiones decimos Dios te ama, pero esto, si uno tiene la revelación tras las palabras, o sea, Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios los conoce? ¿Sabe que Dios te conoce? Pero no que te conoce el domingo, te conoce el lunes, te conoce el martes, te conoce cuando nadie te ve, te conoce en todos los tiempos y momentos de tu vida. Y conociéndote, te ama el Señor. Y conociéndote, te ama el Señor. Y su misericordia es para siempre. Dije que su misericordia es para siempre. Bendito sea el Señor. Por eso quiero animarte en esta preciosa mañana, que no te rindas, que puedas llenarte de Dios, porque necesitamos a Dios, porque somos de Él. Necesitamos a Dios. Y te digo algo más. Si podemos entender hoy que tu historia es parte de la historia de Dios, en realidad vos estás viviendo su historia, su propósito, su voluntad, Dios te va a sacar abundancia. Él te va a sacar a victoria para la gloria de su nombre. Quiero añadir esto nada más y oramos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no teníamos porvenir. O sea, no sabíamos mirar hacia adelante, solo miramos hacia atrás. Es como si alguien manejara un auto todo el tiempo mirando por el espejo retrovisor. ¿Qué puede pasar? Un accidente, desastre, pérdida. Esa era nuestra historia. Y cuando vinimos a Cristo y miramos por ese espejo retrovisor y vimos la cruz, el Espíritu Santo nos hizo sacar esa ventana al pasado y nos puso los ojos hacia adelante. Alguien dijo muy sabiamente que Dios creó dos clases de animales. A unos le puso los ojos al costado. ¿Para qué? Para ver cuando viene un depredador, para poder huir, que son los que generalmente terminan siendo presas. Y a otros le puso los ojos delante, que son los cazadores, para tener visión de túnel, para perseguir, para alcanzar objetivos. Casualmente Dios le puso a las personas, al hombre y a la mujer, los ojos adelante. ¿Para qué cree? Para perseguir, para alcanzar, para perseverar, para tener visión de túnel, para que te enfoques, para que pongas los ojos en Cristo y no pares, seguí, perseverá, porque creo con todo mi corazón que Dios te va a sacar a victoria para la gloria de su nombre. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana, querida iglesia? Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Puedes cerrar tus ojos por un momento? Aleluya. Mientras haces esto, yo quiero orar por ustedes, pero también quiero orar con ustedes, porque hoy es el día donde podemos romper los patrones, ese automático que una y otra vez repite secuencias de mi historia y me frustra el avance, me corta el camino, se levanta delante de mi camino obstáculos que me hacen tropezar, y cuando veo con lo que tropecé son cosas viejas, son cosas que están atrás. Pero en esta mañana, querida iglesia, te animo a que trabajes conmigo, que usemos la palabra. El paralítico estaba allí frustrado y su pensamiento anclado en alguna parte de su historia. Pero cuando apareció Cristo, cuando apareció el discípulo de Cristo, cuando apareció la palabra, cuando apareció el ungido, cuando apareció la oportunidad, el día, el momento preparado por Dios, aleluya, la historia cambió de ese hombre. Papá, en el nombre de Jesús, oro en esta hora para que tu bendito y santo Espíritu, Señor, traiga, saque, reflote, Señor, a memoria, Dios mío, esos obstáculos del pasado
que una y otra vez vienen a traer tropiezo, a repetir historias, a traer maldición a la casa. Y uno se empeña y persevera, pero por alguna maldita razón no puedo salir de este lugar. Hoy se termina. Alguien pueda decirle a Dios: papá, hasta acá llegó mi vida sin Dios. Hasta acá llegó mi vida a mi manera. Hasta acá voy a vivir mi historia creyendo que es mi historia. Hoy comienzo a vivir una historia de tu mano, una historia en el Espíritu. Vivir en Cristo es vivir en el cuerpo, ser parte de la iglesia, es ser iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, tenemos, querido hermano, hermana, que trabajes conmigo. Trabaja, trae a memoria hábitos ocultos, pecados recurrentes, pensamientos de muerte, de fracaso. Traelos ahora, ponelos delante de Dios y decirle: hasta acá llegaste. Mi vida cambia a partir de hoy. Hoy estoy viéndolo el porvenir por la fe. Y digo: este no es mi estado natural, no voy a quedar acá, estoy de paso. Este estado de mi vida termina. Esta etapa de mi vida no va a hipotecar el resto que me queda de ella. Voy a vivir lo que me queda en victoria, en el Espíritu, de la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, alguien se levante y pelee por su vida, por su casa, por su familia. Alguien se determine a romper patrones viejos. Alguien se levante, diga: acá termina conmigo, la historia sin Dios termina acá. Y comienzo a vivir una vida en Cristo para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Puedes levantar tu brazo al cielo en esta tarde. Hacete visible para Dios. Decirle: acá está mi vida, papá. Acá está mi vida, papá. Por momentos me siento como ese mendigo. Y por momentos me siento en las alturas. Y eso es recurrente. Estoy bien un tiempo y otro tiempo. Pero algo pasa que vuelvo atrás. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mira el pasado que te estorba delante y decir: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo el Señor. Por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre me determino en esta mañana. Me determino por la fe en su nombre a cambiar mi historia. A confesar a todo mundo espiritual que oye en este lugar que mi vida es parte de la historia de Dios, que hay propósito conmigo. Aleluya. Que no nací para estar en fracaso, en mediocridad. Nací para vivir una vida abundante, una vida con frutos. Aleluya. Se ha exaltado Cristo glorioso sobre tu vida. Papá, en el nombre de Jesús se rompan las cadenas, se rompan las ataduras que por años, esas ligaduras, Dios mío, que una y otra vez detienen el crecimiento de la iglesia. Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, que sean quitadas las apariencias en el nombre de Jesús y que podamos presentarnos delante de Dios tal cual somos para ser cambiados, transformados por la fe en su nombre. Tu vida vale la vida de Cristo y Él no te salvó para dejarte en el camino. El Señor va a terminar lo que empezó en tu vida. El Señor va a terminar lo que empezó con tu casa. Y no es una frase hecha, lo creo con todo mi corazón. Hay evidencia, hay testimonio, hay testigos de que Dios no para. Y aunque vos pares, Él no para. Bendito sea el Señor. Y no te va a soltar hasta que termine lo que empezó con vos. Papá, te adoramos en esta hora. Te exaltamos. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Un minuto más podés hablar con Dios ahí. Hay oraciones que yo puedo hacer por vos, pero hay otras que solamente vos podés hacer. Ora con Dios ahí. Y si vos sabés dónde te aprieta, sabés dónde está la atadura. Si sabés, desatate. Decirle: papá, yo suelto en esta mañana. No quiero irme de acá como vine. Yo suelto ahora. Suelto adicciones, pecados ocultos, suelto. Hacete libre en esta mañana. Decirle: papá, en el nombre de Jesús, la unción de tu Espíritu está acá. Yo siento a Dios en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nadie se vaya de aquí atado. En el nombre de Jesús, la libertad del Espíritu te envuelve en esta hora. Te envuelve. Él no te juzga. Él te abraza.
y te dices, sos parte de mi historia y estoy escribiendo en tu corazón, y lo que yo escribo nadie lo borra, y lo que dije de vos lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios está aquí. Papá, te adoramos en esta mañana. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Papá, te adoramos en esta mañana. Aleluya. Y por todo lo que hagas con nosotros, te prometemos la gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si le crees a Dios, si estás determinado y determinada a comenzar hoy una vida, una versión de después del Espíritu, dale un aplauso a la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Fuerte para Él.